Ok. Buenos días, muchachos. Pues este es el segundo día. Vamos a tratar de terminar la unidad 2. Vamos a irnos un poquito rapidito. Vamos a ver más las distribuciones, no tanto ejercicios. Pero bueno, igual su compañero ya debe haber tomado la lista de asistencia y empezamos. Ok, mero. Ok, el día de ayer nos quedamos en... Optimizamos esto, term base, variables independientes, situaciones. Aquí llegamos a lo que son las variables aleatorias. Ok, una variable aleatoria es la función matemática de un experimento aleatorio. Se compone básicamente de dos conceptos. La función matemática, que es una ecuación que asigna valores a una variable dependiente en función de otras variables independientes, prácticamente el y, que es dependiente de la x. ¿Ok? Y el experimento aleatorio es un fenómeno de la vida real cuyos resultados deben completamente al azar. Se deben completamente al azar. Bajo las mismas condiciones iniciales arrojó resultados diferentes. Creo que estuvimos viendo unos pequeños ejemplos ayer, ¿se acuerdan? La relación entre la variable aleatoria y distribución de probabilidad es muy estrecha. Es una distribución de probabilidad que es realidad a la función de una variable aleatoria, una función de una función, prácticamente. Así tenemos dos conceptos relacionados pero distintos. La variable aleatoria es una función de un experimento aleatorio, mientras que la distribución de probabilidad es una función que establece cómo se distribuye la probabilidad de una variable aleatoria. ¿Ok? Y prácticamente nos vamos a ir acercando a la distribución normal estándar. Pero bueno, dentro de las variables aleatorias existen dos tipos. Discreta, si los números a los que se les da lugar son números enteros, la forma de calcular las probabilidades de una variable aleatoria discreta es a través de una función de probabilidad. Mientras que si son continuas, es un caso en que los números a los que les da lugar un número no sean enteros. La probabilidad sea en un suceso determinado correspondiendo a una variable aleatoria continua, bien establecido por la función de la densidad. Una distribución discreta y una continua de probabilidades. Una distribución discreta describe la probabilidad de ocurrencia de cada valor de una variable aleatoria discreta. Cada valor posible de la variable puede estar asociado con una probabilidad distinta de cero. Suele representarse en forma tabular. Normalmente lo que estuvimos haciendo en clases, ¿se acuerdan? Mientras que una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores de una variable aleatoria continua. Las probabilidades de las variables aleatorias continuas se definen como el área por debajo de la curva. ¿A qué les suena eso del área debajo de la curva? Ya se los expliqué creo que en la primera clase. Entonces prácticamente aquí es donde podemos tomar todo el área debajo de la curva, serían las integrales. ¿Por qué? Cuando lo tenemos con las barras, pues hay ciertos segmentos o pequeños triángulos que no vamos a poder tomar por el área debajo de la curva. Para eso se ocupa lo que es la integral. Pero bueno, por lo tanto, solo los rangos valores pueden tener una probabilidad diferente de cero. La probabilidad de que una variable aleatoria continua equivalga a un valor siempre es cero. Bien, entonces aquí les tengo marcado un video, vamos a verlo rápido, que no creo que se vaya a escuchar, se los voy a tener que ir explicando para luego empezar a ver lo que es la esperanza. Ok, creo que me toca ir para acá y es esta, la distribución discreta. Ok. Bueno, este video va a hablar prácticamente de la distribución de probabilidad discreta. Primero vamos a ver qué es la probabilidad. Y aquí prácticamente nos dice que es la mayor o la menor probabilidad de que suceda un determinado proceso. Y aquí nos pueden marcar las opciones, imposible, improbable, probable o inseguro, o mitades, ¿no? Por ejemplo, cuando jugamos piedra, papel o tijeras, si lanzamos una moneda, o si queremos saber si es sí o es no. Prácticamente es un 50% en estos casos, ¿no? Y todos estos tipos de ejemplos son ejemplos de probabilidad.
Muy bien. Simplemente queremos saber si podemos acertar o no acertar. Bueno, ahorita lo vamos a volver a repetir, que es una distribución de probabilidad. Lo vimos ahorita en la diapositiva y vamos a verlo aquí también en el video. Pues prácticamente te dice que la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que se asigna a cada suceso definido sobre la variable aleatoria de la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribución de probabilidad está definida. Perdón, la definición de probabilidad está definida. Me perdí ahorita con un mensaje que me mandaron, pues disculpen. Bueno, lo que ocurra, la distribución de probabilidad está definida sobre un conjunto de todos los datos, o todos los sucesos, mejor dicho. Y variable aleatoria es aquella que asume diferentes valores a consecuencia de los resultados de un experimento aleatorio. Estas variables pueden ser discretas o continuas. Si se permite que una variable aleatoria adopte un número limitado de valores, se llama variable aleatoria discreta, ya que todo valor tomado es totalmente al azar y solo puede tomar valores enteros y un número finito de números. Bueno, un número finito. Ujú. Bueno, aquí vamos a ver unos pequeños ejemplos de variables aleatorias discretas. Pues X aquí sería la variable que nos define el número de productos defectuosos de un lote de 25 productos. Y el segundo ejemplo dice que X es la variable que nos define el número de alumnos aprobados en la materia de probabilidad de un grupo de 40 alumnos. Espero que todos aprueben en nuestra materia. Aquí prácticamente nos dice que los ejemplos anteriores nos damos cuenta que claramente los valores de la variable X siempre serán números enteros y nunca fraccionarios. ¿Ok? No puedo cortar un alumno ¿va? Para decir que es la mitad de. Y también tenemos ciertas características. La primera es generada por una variable discreta y la X solo toma valores enteros. En este caso nos está dando el ejemplo de los números naturales y los dados, que lo habíamos visto ayer. Ok, la número 2, las probabilidades asociadas a uno de los valores tiene que ser igual o mayor a cero. Eso lo vimos ayer con los axiomas. Aquí también la sumatoria de todas las probabilidades debe ser igual a 1. No puede haber más del 100%. Que esto es lo que ya hemos estado viendo en toda la clase. Creo que di mucho énfasis en la primera unidad. Esto me lo voy a pasar. Y hasta aquí la desviación estándar, pues fue lo que estuvimos viendo. Muy bien, entonces vamos a regresarnos un poquito. Ya vimos lo que son las distribuciones. Lo estuvimos haciendo como ejemplos, bueno, sin haberles dicho que estaban haciendo, ¿no? Ok, y ahora venimos al punto de la esperanza. Aquí va a cambiar un poquito más, ¿no? Es la medida de la variable aleatoria, conocida como valor medio, valor esperado o esperanza matemática, y representa por la letra griega mu. En este caso, pues prácticamente la media, ¿no? Si X es una variable aleatoria y discreta representada por una de la tabla de las variables X y probabilidades que tenemos aquí, en este lado, se calcula como la media aritmética de los valores, que es lo que estuvimos haciendo en toda nuestra unidad 1. La media aritmética es la variable de una variable estadística, se define como la sumatoria de todos los eventos posibles, se podría decir, o los datos, dividido entre el número total de datos, que sería un equivalente a esta fórmula, que a final de cuentas sería la esperanza de una variable cuyos valores aparecen con la misma probabilidad.
Si una variable estadística la representamos con los valores de x, y sus frecuencias relativas son fi igual a n sobre n inicial sobre n, entonces la media aritmética se puede escribir como, y ya tenemos acá la función, la sumatoria de x y cuando i va desde 1 hasta n, o sea, el número total de datos. En el caso de una variable aleatoria, las frecuencias se transforman en probabilidades, por eso la esperanza de un valor media esperado. Si x es una variable aleatoria continua, la variable toma infinitos valores. Equivalente continuo de una suma es la integral. La fórmula matemática incluye en este caso la función de la densidad, que es prácticamente lo que les decía, ¿no? No podemos solo con las barras tratar de calcular todo lo que es el área bajo la curva. Para este punto necesitamos, si queremos ser más específicos, necesitamos lo que es la integral. Mientras que la varianza de una variable aleatoria se representa, en este caso, con la letra sigma al cuadrado, es igual a la varianza. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Igual en el caso de las variables estadísticas, mide la dispersión de la variable y calcula como la media de las desviaciones de los valores de su media. Eso también yo creo que ya no toque engranarme mucho en explicárselos, ¿no? Ya lo estuvimos viendo en lo que fue la unidad 1. En este caso se utiliza con una integral, al final de cuentas. Esto se parece un poquito a lo que estuvimos haciendo en nuestras clases, si recuerdan. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito sobre las distribuciones discretas más notables. Esto se va y vamos a estar hablando de otras más. Ok. Bueno, la primera de la que vamos a hablar es de las distribuciones discretas notables, es de la distribución de Bernoulli, que supongamos un experimento aleatorio con solo dos posibles resultados, suceso A, que llamaremos éxito, y suceso A, bueno, aquí a viñeta A la inversa se podría decir, que llamaremos fracaso, suponiendo que las probabilidades de ocurrencia son igual a lo que es la probabilidad de A y la negativa o al menos uno menos la probabilidad del negativo de A, se podría decir. Prácticamente estamos haciendo el teorema del tercer axioma, que es prácticamente la suma de las probabilidades es igual a 1. En este caso, la suma de la probabilidad de A más la suma de la probabilidad del A negativo sería igual a 1. A la variable aleatoria que toma los valores 1, éxito, y 0, fracaso, se llama variable aleatoria de Bernoulli, de parámetro P, que es la ocurrencia del evento. Se describe como X de Bernoulli. La distribución de Bernoulli es una distribución discreta que se está relacionada con muchas distribuciones, tal como la distribución binomial, que vamos a ver en un punto, la geométrica binomial negativa. La distribución de Bernoulli, a ver, ahorita nomás me espero. La distribución de Bernoulli representa el resultado de un ensayo. Las secuencias de ensayos de Bernoulli independientes generan las demás distribuciones, y la distribución normal modela un número de éxitos en n ensayos. La distribución geométrica modela el número de fallas antes del primer éxito. Bueno, y con esto vamos a ver el video sobre la distribución de Bernoulli. Voy a tratar de poner el video a ver si se puede llegar a escuchar, ¿ok? Yo creo que no tengo nada de fondo, así que es... ¿Me escucho? Sí. Me quité los audífonos, vamos a tratar de que empecemos a ver si todo el audio se escucha aquí, ¿no? De todas formas me voy a ir aquí, voy a dejar de compartir ahorita y me voy a ir a compartir la pantalla donde tengo todos los videos. Vamos a subir el volumen un poco.
Bueno, y la verdad no sé si se está escuchando el video y no puedo comprobarlo. Me quise dejar un poquito ver, un poquito más, pero prácticamente aquí nos está diciendo que pues la suma de las probabilidades es prácticamente, si tenemos la probabilidad ya, por ende, de que tenemos el punto 8. ¿Sí me escucho o no? No sé. Bueno, si ya tenemos por ende lo del punto 8, pues entonces el fracaso será de punto 2.
Mientras, hasta aquí vamos a parar esto y vamos a tratar de seguir con el siguiente ejemplo, que es la ecuación binomial. Pero por mientras, vamos a darle stop sharing y voy a empezar a... Vamos a empezar a hacer este. Espero se haya escuchado el video, ¿no? Si no, les va a quedar a ustedes ahí el revisar los videos. Si no se haya escuchar, pues nomás se lo saltan, ¿no? Distribución binomial. Supongamos que se realizan experimentos de Bernoulli de una manera sucesiva, cada un experimento o prueba independiente del anterior. ¿Ok? La variable X, número de veces que ocurre el suceso A en las n pruebas, el n número de pruebas, o número de éxitos en las n pruebas, recibe el nombre de variable binomial de parámetros n y p. Se describe como X igual a la distribución binomial de n de p, donde la variable X puede tomar n, siendo la probabilidad con los que los toma. Entonces aquí se cambia un poquito lo que es la distribución de Bernoulli y se puede decir simplifica en estos puntos, ¿no? Y ahora vamos a ver el siguiente video de la distribución de Bernoulli. Esta es la que estoy hablando yo. Entonces me interesa mucho.
Discúlpenme, les voy a dejar de compartir así. Voy a hacer este share.
Bueno, con esto yo creo que podemos ver suficiente sobre la función de probabilidad binomial. Mm, bueno, yo les quito esta parte. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la distribución hipergeométrica. Es una distribución discreta que modela el número de eventos de una muestra de tamaño fijo cuando se conoce el número total de elementos de la población, de la cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles, un evento y un no evento. Las muestras no tienen reemplazo, por lo que los elementos de la muestra es diferente. Cuando se elige un elemento de la población, no se puede volver a elegir. Por lo tanto, la probabilidad de este elemento que sea seleccionado aumenta con cada ensayo, proponiendo que aún no ha sido seleccionado. La distribución hipergeométrica se utiliza en la prueba exacta de Fisher para probar la diferencia entre dos porciones y en muestreos de aceptación por atributos cuando se toman muestras de un lote aislado de tamaño finito. Se define por tres parámetros: tamaño de población, conteo de eventos de población y tamaño de la muestra. En el ejemplo, recibimos un envío de pedido de 500 etiquetas. Supongamos que el 2% de las etiquetas es defectuoso. El conteo de eventos de la población es de 10. Usted toma una muestra de 40 etiquetas y desea determinar la probabilidad de que haya 3 o más etiquetas defectuosas en esa muestra. La probabilidad de que haya 3 o más etiquetas defectuosas es del 0.0338%. Bueno, más bien sería del 3.8%. Pero pues como saben, aquí los videos los van a hacer fuertes, sobre todo porque no puedo estar ahí explicándoles en el pizarrón. Pero pues vamos prácticamente a verlos, ¿ok? Ahí los estuve compartiendo todo lo que fue el video. Pues aquí está prácticamente lo que les acabo de leer. Entonces, pues aquí llevamos casi 40 minutos. Yo creo que lo vamos a hacer como una hora y media. Casi voy a terminar esto, porque después vemos la distribución de Poisson, que ese ya le hicieron en su tarea y debieron de haber investigado bastante. Entonces yo creo que este va a ser nuestro penúltimo video y ya para que se vayan a desayunar. Yo no estoy con ustedes, me sé sus mañas ya. Bueno, entonces empezamos aquí con la distribución métrica.
Y me faltaron las entregas.
Bueno, eso sí me interesa que lo vean. Bueno, ahorita estoy mostrando para que sepan una idea, pero normalmente no estoy utilizando el Excel para todo. Yo creo que con esto es suficiente para este ejemplo. Más de que ya llevamos casi la hora de clase. Bueno, seguimos a screen, sí, share. Bueno, en este punto llegamos a, ya lo hicimos, nos van a tener dos videos pendientes. Vamos a hablar un poquito sobre la distribución de Poisson. En este no me voy a meter tanto en el video, yo me lo voy a saltar, porque es prácticamente lo que ustedes investigaron en su tarea. ¿Ok? Vamos a irnos a los estándares, pero pues vamos a leer un poquito de información. La distribución de Poisson se define por el parámetro lambda. Este parámetro es igual a la media y la varianza. Cuando lambda aumente a los valores suficientemente grandes, la distribución normal podría utilizarse para aproximarse a la distribución de Poisson. Se utiliza para describir el número de veces que un evento ocurre en un específico espacio finito de observación. Puede describir el número de defectos en el sistema mecánico de un avión o el número de llamadas de un centro de llamadas de una hora. Se hace con frecuencia en el control de calidad. Es una variable que sigue las distribuciones de Poisson si se cumplen las siguientes condiciones. Los datos son continuos, son conteos de eventos, todos los eventos son independientes y la tasa de promedio no cambia durante el periodo de interés. Como les dije, pues esto ya lo vieron en su tarea, vamos a vernos mejor a lo que es la distribución continua, distribución normal y la distribución normal estándar. Bueno, una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores de una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles, conocido el rango, que es finito y no se puede contar, y las probabilidades de las variables aleatorias continuas se definen como el área por debajo de la curva, integrales, como ya lo hemos estado viendo. Por lo tanto, solo los rangos de valores pueden tener la probabilidad diferente a cero. Las probabilidades de que una variable aleatoria continua equivalga a un valor siempre es cero. Y venimos un poquito a la distribución normal. La distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria en una situación ideal. Adapta una variable aleatoria a una función que depende de la media y la desviación típica. En una distribución simétrica, los valores de la media, mediana y moda coinciden. O sea, prácticamente todos son el mismo valor, que es aquí la tendencia central. Los valores que son más frecuentes o que tienen más probabilidad de aparecer están alrededor de la media. Cuando nos alejamos de la media, la probabilidad de aparición de los valores y su frecuencia desciende, como podemos ver aquí en esta parte, ¿no? Mientras más alejado esté, más disperso está. Que aquí es lo que ya les había dicho, que de esta parte es donde viene lo del Six Sigma.
Es prácticamente todo lo que cubre tus distribuciones. Cada uno de estos números es un sigma. Entonces, la mayoría de los datos están enfocados en el sigma 1 y -1. Si pueden llegar a ver acá. Bueno. Mm, Y ahora pasamos a lo que es la distribución normal estándar, que es una distribución normal de valores estandarizados llamados puntuaciones Z. Una puntuación Z se mide en las unidades de la desviación típica. La media de la desviación normal estándar es 0 y la desviación típica es 1, lo que esto hace simplificar drásticamente el cálculo matemática de las probabilidades. El valor X en la ecuación dada proviene de una distribución normal conocida como media y la desviación típica conocida como desviación estándar. La puntuación X indica las cuántas desviaciones típicas se aleja cada determinada X de la media, que es prácticamente para sacar cada sigma o cada distribución, ¿no? La desviación Z. Si X es una variable aleatoria normalmente distribuida, entonces la puntuación Z determinada es Z igual a X, o nuestro valor medido, menos la media, dividido entre la distribución estándar. ¿Ok? Entonces prácticamente todo esto ya lo pueden llegar a hacer con todo lo que estuve haciendo énfasis en la primera unidad, que quería que se aprendieran, porque aprendiéndoselo en la primera unidad, todo lo demás es más fácil, todo lo demás lo pueden resolver con lo que es Excel, lo que es, etcétera. Pero mientras sepan sacarlo de la primera unidad, todo lo demás se les va a hacer más fácil. La puntuación Z indica cuántas desviaciones típicas tiene el valor X por encima a la derecha o por debajo a la izquierda. De la media, los valores X son mayores que la media tienen puntuaciones positivas, mientras que los valores X menores que la media tienen puntuaciones Z negativas. Si X es igual a la media, entonces tiene una puntuación Z de 0. En ejemplo, supongamos que X tiene una media de 6 y una de 5 y una distribución estándar de 6. Esto dice que X es una variable aleatoria normalmente distribuida, con una media de 5 y la desviación típica de 6. Supongamos que X es 17. Entonces, ¿dónde se va a encontrar la distribución de la X de 17? ¿En qué sigma? Pues prácticamente al hacer el cálculo, tenemos que X 17 está a dos desviaciones típicas por encima de la derecha de la media. O sea, en este caso, digamos que esta va a ser la media, pues estaría en este punto. Muy bien. Mientras ahora supongamos que vamos a buscar X1, que aquí sacamos que X1 está 0.67 desviaciones típicas menos o por debajo de la media, a la izquierda. Entonces la media en este caso, si esta es nuestra media, digamos, estaría por este punto. Muy bien. Entonces, aquí. Y para esta sí les voy a poner otro video y para poder concluir lo que es la clase. Al final de cuentas nos llevamos que una hora pasaditas, ¿no? Entonces vamos a stop sharing y espero que sí se escuche.
Bueno, ok, bueno, con esto yo creo que ya vamos casi por terminado. Vamos a ver un poco, con esto terminamos la unidad 2. Les estaré haciendo llegar también, de hecho les voy a subir lo que es las diapositivas con todos los links en plataforma y las tareas también. No se preocupen, ya investigaron bastante de lo de la distribución de Poisson, que era lo que me interesaba más. Yo creo que aquí les voy a poner una tarea, de hecho la de la unidad 2, que es la que vale 10%. Se los voy a poner a que me investiguen lo que es la distribución normal y normal estándar. Eso va a ser la de su tarea para la unidad 2 y para la unidad 3 me van a investigar un poquito sobre lo que es la inferencia estadística. Muy bien. Aparte sería todo, que tengan pues buen fin de semana y pues ahí con su compañero Montesinos también, si tienen alguna duda, se lo pueden hacer saber a él y él me la hace llegar a mí. Muy bien. Adiós.